Hola, mi nombre es David y en este video te voy a mostrar cómo enviar mensajes masivos de WhatsApp utilizando Excel. Bueno, la diferencia de este video con respecto a mis otros videos de WhatsApp es que en esta manera que lo vamos a hacer necesitamos descargar el WhatsApp que viene para la computadora. No se hace con el WhatsApp web, no funciona. Entonces yo voy a venir acá al buscador de Google y le voy a poner que descargue WhatsApp. Miren cómo escribí WhatsApp. Google es una cosa de loco, lo reconoce. Pongo descargar WhatsApp y acá me lleva a la página de WhatsApp para que lo pueda descargar. Le voy a poner ahí descargar para Windows. Eso me va a descargar la aplicación, que no va a ser una página de Google o de internet, sino que va a ser una aplicación que se baja a la computadora, pero que se use igual que la página de WhatsApp web. Este paso es importantísimo porque no me está dejando programar esto que quiero mostrarle ahora, que es el envío masivo de mensajes, con la página del WhatsApp web. Bueno, acá yo ya tengo mi planilla, es una planilla de Excel normal, en la que he escrito algunos teléfonos y nombres, y acá he dejado la disposición para poner el mensaje que se va a enviar después masivamente. Pero lo primero que tenemos que hacer, y esto hay que acostumbrarnos cuando trabajemos con código, es que tenemos que guardar esta planilla como un libro habilitado para macro. Entonces yo ahí, fíjense que ya me fui a guardar como, me fui al tipo de archivo, le pongo que va a ser habilitado para macros. Y voy a utilizar el nombre de mis envíos para guardarlo. Si no está guardado como habilitado para macros, no van a funcionar los códigos que después escribamos. Así que es muy importante ese paso. Una vez que está guardado, lo siguiente es agarrar nuestro espacio donde están los datos y convertir el listado a tabla. Para eso seleccionamos los datos, vamos a insertar y elegimos la opción tabla. Y la tabla en Excel funciona como un objeto que tiene propiedades. Y es después con este objeto que vamos a programarlo para que lo vaya recorriendo Excel y vaya enviando el mensaje a cada número de teléfono. Y lo que voy a hacer acá, a esta tabla, es ponerle nombre. Arriba van a ver que encuentran el menú diseño de tabla. Y acá a la izquierda van a encontrar el nombre de la tabla. Yo le voy a poner listado. ¿Para qué se le pone nombre? Para que después en la programación nos refiramos a este objeto con ese nombre y podamos recorrerlo. Entonces esta tabla se llama listado. Voy a disponer ahora el lugar donde voy a poner el mensaje, que yo lo voy a poner acá, pero ustedes lo pueden poner donde quieran. Lo voy a agrandar, voy a ajustar. Esto le voy a poner un bordecito. Entonces, en este espacio yo voy a decidir que va el mensaje. ¿Se puede poner en otro lado? Sí. Esto se puede poner en cualquier lado. Incluso se puede poner en otra hoja. Yo lo voy a poner acá a la vista porque le estoy enseñando cómo hacerlo. Después, cuando vean la parte de programación, ustedes analicen dónde va a estar la coordenada, porque esto Excel lo va a tomar en C3. Entonces ustedes deberán cambiar esa coordenada por donde lo hayan puesto ustedes. Bueno, vamos a empezar a programar. Botón derecho en hoja 1, ver código, y voy a entrar a la sección de programación. Acá en la sección de programación voy a insertar un módulo, botón derecho, insertar módulo. Y acá lo primero que vamos a poner es la API, que la API es una línea de código que me va a permitir, va a ser la encargada de comunicarse con la ventana esa de WhatsApp que descargamos. Va a ser la intermediaria para comunicarse y permitirme seleccionar el contacto para enviarle el mensaje. Bueno, acá tengo la línea de API. Esta API es, como les decía recién, la que se va a encargar, es una instrucción que se va a encargar de ir a manejar la ventana esa de WhatsApp que acabo de descargar y va a ser de intermediario, ¿sí? Se escribe así. Yo se les voy a dejar después, esto se los voy a dejar en comentarios para que lo descarguen y lo puedan probar. Y la siguiente línea que voy a poner es una línea que es una constante, que lo que me va a permitir es que la ventana de WhatsApp, cuando haga el intercambio desde Excel a WhatsApp para enviar el mensaje, se muestre maximizada, ¿sí? Y no me quede restaurada o en un costadito de la pantalla. Y ahora voy a crear un procedimiento que se va a llamar realizar envío masivo. Y en este procedimiento voy a ir poniendo todas las líneas de código que se van a encargar de ir recorriendo la tabla que tengo en el Excel
capturando el nombre de usuario y el teléfono y mandándolo a la página esa del WhatsApp web para enviar el mensaje. Entonces yo acá lo primero que voy a poner son 3 variables. Esta, que es del tipo rango, que es la variable que se va a encargar de recorrer toda la tabla que tengo en Excel. Esta variable mensaje, que es la que se encarga de recolectar el mensaje y a enviarlo. Y esta ejecutar, que es la que se encarga de ejecutar toda la frase para poder pasarle al WhatsApp web. Ahora voy a poner otra línea, que es la que se va a encargar de desactivar la pantalla de Excel mientras se ejecuta el envío, para que pase directamente a la pantalla de WhatsApp. Se escribe así como lo están viendo en la pantalla. Y ahora voy a poner la instrucción que se va a encargar de recorrer toda la tabla que tengo en Excel. La instrucción es esta. Fíjense que acá uso la variable que era del tipo rango. Y acá le estoy diciendo que recorra la tabla listado que habíamos puesto. Este es el nombre que le habíamos puesto a la tabla. Si ustedes le pusieron otro nombre, lo tienen que venir a cambiar acá. Y este nombre que está acá es la columna nombre que está en la tabla. Si le pusieron otro nombre acá, si acá dice por ejemplo apellido, cuando ustedes vayan a su código ahí debería decir apellido. ¿Sí? Y acá le voy a poner next rng. Entonces lo que va a hacer adentro de este for es recorrer toda esa tabla. O sea, esto se va a quedar repitiendo acá adentro hasta que recorra toda la tabla. Y es acá adentro donde se programa el envío. Si lo que estás viendo te gusta y te está sirviendo, estaría bueno por ahí que te suscribas al canal y que le des me gusta al video, porque eso es una manera de hacer que YouTube muestre este video a más personas y es una forma también de hacer crecer el canal. Así que si le das ahí me gusta, te lo voy a agradecer un montón. Bueno, sigamos. Voy a poner la línea que se va a encargar de mandar el mensaje. Y esta línea utiliza la variable mensaje que era del tipo string que había declarado antes y hace varias cosas. Y lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla que ustedes lo entiendan. Lo primero que hago acá es comunicarme con la página de WhatsApp o con la aplicación de WhatsApp y a enviar el teléfono. ¿Sí? Estas son palabras claves y se usan de esa manera y que comunican con la página. ¿Cómo envío el teléfono? Con esta instrucción. ¿Qué significa esto? Bueno, este RNG es el recorrido que estoy haciendo de la tabla. En la fila 0 empiezo en la primera fila, pero en la columna -1. ¿Por qué en la columna -1? Porque si ustedes recuerdan y ven para arriba, yo estoy parado en la columna nombre. ¿Sí? Y vuelvo al Excel para que lo vean, estoy parado acá. Pero lo que yo necesito es enviar el teléfono, entonces me tengo que volver una columna para atrás. Entonces por eso coloco el -1. El -1 es volverme una columna para atrás. Esto es para que ustedes entiendan por qué dice -1. Acá uso el ampersand para concatenar, es decir, para unir el resto de las instrucciones. Y le paso el texto que le quiero enviar. Y el texto que yo le quiero enviar está dividido en dos. O sea, empiezo con un saludo que dice hola, que eso lo pueden modificar ustedes por otro texto que quieran. Todo lo que está entre comillas ustedes lo pueden cambiar. Y acá concateno con el nombre. ¿Sí? Este sería el nombre de la persona, rng.value. ¿Por qué no hace falta poner todo esto? Porque yo ya estoy parado en una celda y en donde estoy en esa celda quiero mostrar el valor. ¿Sí? Y como estaba parado acá en el nombre, directamente muestra el nombre que está en la primera celda. Y acá lo que estoy haciendo es mostrar el mensaje. Fíjense en que acá mi mensaje está en C3 y coincide con el C3 que está acá en Excel. ¿Sí? A pesar de que esto está combinado, son dos celdas C y D, cuando yo hago clic y veo acá, me muestra que está en C3. Entonces todo lo que ponga ahí lo va a mandar como parámetro a la página. Pero ahora van a ver que hay unos espacios y un %20. Bueno, porque ¿qué pasó? Me he dado cuenta en mis anteriores videos que cuando hacía esto para enviar un mensaje de WhatsApp a la pantalla de WhatsApp web, tenía problemas el WhatsApp web con el espacio. A veces no lo reconocía o lo cortaba el texto. Entonces lo que hice es usar la función reemplazar para decirle que si en este texto que yo voy a enviar acá, si en todo este mensaje que voy a enviar acá, encuentra un espacio, fíjense en que comilla tiene un espacio en el medio, que me lo reemplace por este carácter. Y este carácter es el espacio para WhatsApp.
es un espacio que WhatsApp reconoce. Así que quienes hayan visto mis anteriores videos y hayan tenido ese problema, pueden adaptar el código que hice antes con esta función para que la modifique. Y para que se pueda enviar el mensaje con el espacio correcto. Y ahora voy a pegar varias líneas para ya explicarles la parte final. En esta línea ejecuto, es decir, hago la llamada a la página de WhatsApp, la abro, paso el mensaje que puse acá arriba, ¿sí? Y envío algunos otros parámetros. Y como pasaba en los otros videos que hice, tengo que enviar una serie de tecleos, una serie de enter, digamos, porque esto va a ir a la página de WhatsApp y cuando envíe el mensaje tiene que apretar enter. Entonces acá espero unos segundos y mando un enter, ¿sí? Y ya espero otros segundos. Y acá tienen que fijarse ustedes, cuando hagan esto, si les parece que el tiempo es muy poco, suban un poquito más, pónganle en 4, 5 segundos. Yo lo tenía al principio en 4 segundos, pero cuando enviaba varios mensajes era bastante aburrido, demoraba mucho, así que lo bajé a 2. Y en mi conexión, en mi computadora anda bien. Si la computadora de ustedes es más lenta, quizás necesiten más segundos. Y acá con esta línea lo que hago es volver al libro de Excel que tenía. Lo activo y espero otros 2 segundos más para que se realicen todos los envíos de mensajes. Y por último, acá cuando ya sale de recorrer todo, vuelvo a la hoja 1, la selecciono, ¿sí? Vuelvo a poner esto en true para que muestre la pantalla y emito un mensaje en Excel, porque esto va a volver a Excel. Emito un mensaje que dice mensajes enviados y acá ya saben que todo lo que está entre comillas ustedes lo pueden cambiar por alguna otra frase que ustedes quieran. Bien, y por último, ¿qué me queda? Bueno, me queda volver a mi Excel y colocar acá el botón que va a llamar a ese procedimiento de envío de mensaje. Entonces acá voy a hacer, en la barra de herramientas voy a personalizar la cinta, voy a mostrar la pestaña de programador, eso me habilita acá arriba la pestaña de programador y le voy a venir acá y voy a decir que inserte un botón. Esto yo lo estoy explicando rápido porque ya lo hice en mi otro video de WhatsApp, así que anda a verlo. Y acá cuando pongo el botón me pregunta qué macro es la que quiero ejecutar. Y me van a decir, pero si no hicimos ninguna macro. Sí, pero cuando hice el procedimiento es como si fuera una macro. Entonces el botón me pide que yo elija qué procedimiento es el que quiero ejecutar. Bueno, yo tengo 2 procedimientos porque venía armando el ejemplo. Así que lo voy a elegir al primero. Y acá el botón ya me queda configurado para que cuando le haga clic me ejecute el procedimiento que hice. Y acá al presionar el botón de enviar mensajes, lo que haría es abrir la página de WhatsApp web o la aplicación de WhatsApp web y enviar los mensajes a estos números de teléfono que tengo acá. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. Bueno, si te gustó el video, dejen un like, dale me gusta, hagan todo eso que se hace en YouTube y los veo en otro video.